Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 23 en punto, una nueva edición con muchísima información en el conurbano, expectantes por lo que ocurre con el coronavirus en la Argentina. Hoy un programa especial, porque en un instante nos vamos a meter adentro de un hospital del conurbano, en el Gran Buenos Aires, adentro del hospital de San Isidro, para ver cuál es la situación hoy en día, cómo está la ocupación de camas, cómo viene la tasa de contagios, qué pasa con la vacunación, desde adentro de un hospital del conurbano. Eso lo vamos a ver en un instante nada más, pero además mucha información política, hay muchos temas dando vuelta, qué va a pasar con las elecciones PASO, cuáles son los temas que están en la agenda política y en los intendentes, muchas veces desconectados de la realidad. Y también les vamos a presentar una particularidad que preparó nuestra producción y tiene que ver con el enigmático, mejor dicho, las enigmáticas. ¿Quiénes son estas dos mujeres del conurbano, del Gran Buenos Aires, una de la zona norte, otra de la zona sur, las dos vacunadas VIP, dos mujeres vacunadas VIP que responden o una respondía directamente a intendentes del conurbano? Vamos a descubrir estas dos caras. Las dos están vacunadas, las dos son jóvenes, las dos saltearon la fila, las dos le robaron la vacuna a un vecino. Vamos a hablar de esto que puede terminar en un escándalo en el conurbano. Una muy conocida, de la otra no se habló mucho, pero vamos a ver cuáles son las diferencias entre una y otra. Una de la zona norte del conurbano, la otra de la zona sur del conurbano. Pero después de que se conoció el escándalo, tuvieron diferente suerte, una y otra. Pero las dos en la política, las dos muy jóvenes y las dos vacunadas VIP. Ese es el enigmático del día, lo vamos a descubrir en un ratito con el equipo de 23 en punto. Como les decía, ¿qué pasa con la segunda ola? Ya es la segunda ola, lo dicen todos los especialistas, lo dice la política, lo dicen los médicos, lo confirmó el ministro de Salud, Daniel Goyán, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, también en sus tweets, mostrando cómo avanza esa curva de contagios, cómo tenemos que cuidarnos, con un mensaje que después también vamos a repasar, porque hay hombres de la política que dicen, bueno, es responsabilidad de la gente, que usa mal el barbijo, que no se cuida, que se liberaron las actividades, que todos nos relajamos. Ojo que hay responsabilidad de la política, del Estado, en testear bien, en testear mejor, en vacunar más y más rápido. De eso también vamos a estar hablando hoy con el doctor Conrado Stoll en un ratito. Pero antes, como les decía, vamos al conurbano, a un hospital, al Gran Buenos Aires, a San Isidro, Hospital Central de San Isidro. Lo recorrimos y estuvimos con el secretario de Salud, el doctor Juan Biagio, que desde adentro de un hospital nos cuenta cómo se vive la segunda ola de coronavirus. Hospital Central de San Isidro. Doctor Juan Biagio, secretario de Salud del municipio. Gracias, Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Estábamos viendo esto. Mapa de situación. ¿Qué hay acá? ¿Qué información tenés acá? Bien, este es un programa que se llama Tablero de Mando, que recoge un montón de información que está dispersa en varios lugares que se cargan, por ejemplo en La Guardia, cuánto se hizo paro, cuánta gente se atendió por problemas respiratorios, las camas y demás. Y entonces con una serie de datos que vos le vas dando, te va dando una visión global de lo que va pasando. Esto te permite más o menos trazar tendencias y tomar decisiones mirando para adelante. Esto te permite predecir algunas cosas. Explícanos a nosotros, que no entendemos, que nos preocupa, que todavía seguimos medio confundidos, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Yo miro esto, promedio positivo de 7 días. Esto acá me muestra que la segunda, acá empieza a crecer de nuevo, estamos en esta fecha. ¿Esta es la segunda ola? ¿Es inevitable? Sí, yo no tengo duda de que vamos a tener una segunda ola que va a ser inevitable. Lo que sí podemos evitar es las consecuencias de esa segunda ola. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que seguir cuidándose, hay que seguir esperando el poder inmunizarse
Siempre tenemos que tener en cuenta, o el miedo que tenemos nosotros es que la primera ola, la del año pasado, la empezamos con muy poquitos pacientes. Esta ola ya comienza con una cantidad mucho mayor de pacientes. Sí. Entonces yo creo que tenemos que redoblar los esfuerzos sobre la población que tiene más riesgo de tener algún problema con esta patología, que son los mayores de 60 años o todo aquello menor de 60 años que tenga alguna comorbilidad. Esa gente se tiene que seguir cuidando, esperando que le llegue el turno de la vacunación. Y lo que estamos viendo ahora es, como dato interesante, lo que vos marcaste, que pasamos de 44 promedio de ese día semanal a los 75 de hoy. ¿Sí? Eso va creciendo y esa tendencia se viene manteniendo firme. ¿Sí? Otro dato interesante que habíamos visto, acá lo tenés en todo el año, este es el pico, estos son los pacientes activos que tenés. Los pacientes activos son los que tienen la patología, son los que o están internados o están en su casa y vos los tenés que llamar telefónicamente, los tenés que asistir y demás. ¿Sí? Este fue el pico de agosto. Este fue el pico de agosto y este es el pico que tuvimos en enero. ¿Sí? Fíjate que más o menos son casi los mismos. Este es post fiestas. Exactamente, este es post fiestas, pero fíjate vos que no tuvo la trascendencia que tuvo este. Es decir, ¿cuál es la explicación? Que la franja etaria que tuvo esta mayor cantidad de activos eran gente joven, entre los 20 y los 29 años, ¿no? Que salía, se juntaba, se reunía. El hartazgo un poquito de seguir las reglas y demás hizo que tuviéramos este pico. Después empezó a bajar y después, y ahora lo que vemos es que empieza a subir ya un poco esperando esta segunda ola. Sí, esta segunda ola, vos recién contabas, llegamos con más pacientes, pero también llegamos con más información, ¿no? Sabemos más de qué se trata del virus que de cuando llegó y nos sorprendió a todos. Llegamos en otra situación. Sí. ¿Llegamos bien de camas? ¿El sistema de salud está preparado para la segunda ola? Todo va a depender de la cantidad de pacientes que nos lleguen, todo va a depender de cuánto se cuide la gente, todo va a depender de cuántas vacunas podamos acceder, cuánta gente esté inmunizada y tengamos, digamos, poca intervención, digamos, en cuanto a la evolución del paciente. Mucho mejor tener los pacientes internados en internación domiciliaria, obviamente, que tenerlos con dificultades respiratorias aquí. Acá, claro, lo más grave. ¿Acá qué tenemos? Acá te muestro algo que es interesante. A ver, ¿no? Esto es el promedio de los 84.305 hisopados que se hicieron en San Isidro. Sí. ¿Sí? Esto es desde que empezó la pandemia. Fíjate, esto es solamente público y esto es público y privado, sí, los dos juntos. Sí. Fíjate que antes cada 100 pacientes al principio, quedaba pocos hisopados, cada 100 pacientes que hisopamos, 28,3 nos daban positivos. Si tomamos el promedio de los últimos 30 días, vemos que tenemos 12.000 en un mes, 12.000 hisopados en un mes, sí, y que tanto lo público como lo público privado más o menos tienen los mismos números. Fíjate las curvas, estamos casi llegando a 30 en algún momento, esto es lo público, fíjate cómo bajó, en algún momento teníamos más aporte del sector privado, hacía que tuviéramos una mayor incidencia de esta, ahora se volvieron a juntar y más o menos el número de público solo y público privado es más o menos lo mismo. Quiero hacerles hincapié en que este es un número importante. San Isidro, si tomamos cantidad de hisopados cada 100.000 habitantes, es después de Pilar el que más tiene. ¿Sí? Eso es importante, ¿por qué? Porque eso te va a definir, si vos no buscás pacientes positivos, no vas a encontrar pacientes positivos, y eso te va a cambiar las estadísticas en cuanto a la letalidad que vos tenés en cada lugar con cada una de las patologías. Hablábamos de la vacunación. ¿Cómo viene la vacunación? ¿Estamos bien? ¿Viene lenta? ¿Es un problema del mundo, de la Argentina? ¿Cómo estamos? Sí, bueno, obviamente es un problema a nivel mundial. Hay países desarrollados que están teniendo bajos niveles de inmunización en su población. Se define a nivel geopolítico, no es una cuestión netamente económica. Todos los convenios que hizo el gobierno nacional no se cumplieron en tiempo y forma por un déficit
en la producción de la vacuna. Más allá de eso, la vacunación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En su momento se hizo una reunión con los secretarios de salud de los 135 municipios a través de sus regiones sanitarias y se tomó la decisión en un principio de utilizar las escuelas provinciales como para hacer la vacunación. Nosotros en su momento opusimos nuestra objeción, siempre pensando que comenzábamos las clases y que no era conveniente mezclarlo. Bueno, al principio no tuvimos una respuesta favorable por ello y después solicitaron a cada uno de los municipios qué lugares les podíamos prestar nosotros como para poder hacer la inmunización en el caso de San Isidro. Como secretario de Salud, que tiene que ordenar el sistema de salud pública del municipio, y de San Isidro, que es modelo por la cantidad de hospitales municipales que tiene y demás. ¿Se siente escuchado? ¿Lo llaman a una mesa de diálogo en medio de una pandemia en materia de salud, desde Nación, desde provincia? ¿Sabe por qué le pregunto esto? Me acuerdo de la primera reunión que tuvo hace un año justo el intendente en la Quinta de Olivos. El único que fue con el secretario de Salud fue Pozo. Pero hoy a ustedes, ¿se siente escuchado como secretario de Salud por la provincia para decirle, mire, vamos a bajar de esta manera? ¿O colaboran en lo que pueden los municipios y todo depende de provincia y nación? Yo sí, sin ser autorreferencial, creo que el municipio tiene la misión de organizar lo que es la respuesta local. En la respuesta local hemos tenido apoyo de ambas jurisdicciones, tanto de la Nación como de la provincia, que es en lo netamente operativo. Lo que sí creo que hubo un déficit es en escuchar la parte organizativa, ¿sí? Nosotros planteamos en un primer momento que el lugar ideal como para poder vacunar eran los campos de deporte, que nosotros teníamos muchos que están ubicados geográficamente equidistantes en todo el partido. Y bueno, hoy por hoy se está vacunando en San Isidro, en el hospital, en el campo 3, en Arenal Zambulón, en el campo 1, que queda en la calle Neyer, cerca del barrio La Cava, que también es un polideportivo importante. Y se está vacunando en el Tatersal, que queda acá dentro del hipódromo. Esos son los 3 lugares que vacuna la provincia junto con el hospital. Con respecto a la vacunación, mucha gente todavía no lo sabe. Es voluntaria y hay que anotarse, porque hay gente que espera la vacuna y si no se anotan no le va a llegar. La vacunación contra el COVID es optativa, no es obligatoria como otras vacunas de calendario, y al anotarse en la página da su consentimiento. Eso dispara una serie, no solamente una turnera que nos aparece todos los días, sino todo un tema logístico, cuánta gente necesitas para vacunar, cuántas dosis necesitas y demás, como para poder organizar la vacunación. Todos los días a nosotros nos llega un turnero para este lugar con el nombre de los 300 personas que se van a vacunar acá. Ese listado lo manda la provincia. Ese lo manda la provincia y solamente lo modifica la provincia. Lo último, viene la segunda ola. Distancia, tapaboca, nos lavamos las manos. ¿Qué más? Cuidarse. Cuidarse, fundamental. Ya tenemos bien estudiado el tema. No es la actividad económica la que hace que se contagie, es más la actividad social, ¿no? El juntarse, el distraerse, el no estar atento con respecto al barbijo, a la distancia social o a la higienización constante de manos y demás. Estamos convencidos de que no hay que parar la economía. Lo que sí tenemos que evitar, o por lo menos concientizar a la gente, justamente es contagiar la responsabilidad de no contagiar a tu propio, ¿no? Bueno, ahí estaba el doctor Juan Biagio. Es muy particular la imagen de los hospitales, ¿no? Hospitales públicos que tienen poca gente y que tiene que ver justamente con la pandemia, que quedan con atención muy especializada, en el caso de los municipios, como es en San Isidro, con un seguimiento médico para los vecinos a través de videollamada. Confirmando la segunda ola, hablando de si está el sistema listo, depende, Biagio es concreto, no dice, depende de la gente nada más. Depende si estamos preparados,
depende en parte de la población, de cómo nos comportamos todos, pero también Biagio dice, depende de las vacunas. Y explicaba muy bien, sin meterse en cuestiones políticas, la realidad de la Argentina en materia de vacunas. Bueno, hacemos una pausa y en un instante vamos a estar con un médico que siempre es un placer entrevistarlo. Y las veces que lo escucho en los medios, da gusto quedarse escuchando porque es muy didáctico. El doctor Conrado Stoll, neurólogo especialista en ACV, iba a hablar con nosotros después de la pausa para darnos un escenario bien actualizado, dónde estamos parados, qué es lo que viene, qué medidas hay, habría que tomar, se pueden, no se pueden tomar. Bueno, en un instante, después de la pausa, el doctor porque creemos que la mejor forma de salir adelante es cuidándonos entre todos. Porque hicimos un enorme esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a construir el nuevo Hospital Central de Pilar. Un hospital para vos, un hospital para todos. Pilar, presente con futuro. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Vamos a incorporar 60 nuevos móviles de seguridad para mejorar el patrullaje de nuestros barrios. Más patrulleros al servicio de la prevención del delito. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. Sumate a nuestra comunidad de cuentas DNI para tener promociones todos los días. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En los meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio aprendimos muchas cosas. No te las olvides. Sumate al equipo que cuida lo que hemos logrado juntos y frenemos la segunda ola de contagios. Usa el barbijo siempre. Higieniza tus manos frecuentemente. Mantén la distancia social y saluda con el codo. Júntate con tus amigos al aire libre y si vas a tomar mate, lleva el propio. Sé responsable. Si no lo haces por vos, hacelo por tu familia y personas de riesgo con las que convivís y visitas. Hacelo por vos, por los tuyos y por todos. No retrocedamos ni un solo paso. De vos depende. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.